El diputado Gustavo Subía se sumó la semana pasada a la lista de precandidatos presidenciales del Partido Colorado. Y lo hizo con un énfasis fuerte en seguridad pública, un tema en el que viene insistiendo hace años desde la Cámara de Representantes. En el discurso que pronunció en el acto de lanzamiento de su campaña, cuestionó la tibieza que, dijo, tiene el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou en cuanto a la represión del delito. Subía sostuvo que se necesita un cambio en la gestión del Ministerio del Interior. El diputado se ubicó dentro del espectro político en la centro-derecha y reivindicó valores antiguos y de otras generaciones que, dijo, lamentablemente se pierden. Vamos a profundizar en este lanzamiento. Estamos con el diputado Gustavo Subía. Diputado Subía, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Cotelo. Bien. Cuéntenos, no es la primera vez que usted es precandidato, ¿no? A ver, si mi memoria está bien, se retiró de la actividad como fiscal en 2018 y se integró al Partido de la Gente. En 2019 dejó ese partido y se postuló en la interna del Partido Colorado con el sector Justicia para Todos, pero después bajó la campaña y apoyó a Julio María Sanguinetti, ¿no? Es correcto. Fue una postulación durante un periodo de 10 días. Recién me iniciaba en el Partido Colorado, un poco desconociendo cuáles eran los mecanismos. Posteriormente me adherí a la candidatura de Sanguinetti, pero para las nacionales de 2019 me postulé en forma independiente, absolutamente independiente de cualquier otro sector político. No a la presidencia, sino adhiriendo a, por supuesto, la candidatura de Sanguinetti como presidente, pero independiente en cuanto respecta a acumulación. Ahora, ¿asegura que va a correr esta carrera hasta el final, hasta la elección interna misma? Ahora aseguro que voy a correr esta carrera, ya tengo los músculos un poquito más entrenados y además estamos en una posición en el Partido Colorado que los candidatos de mayor capacidad de atracción, como es el doctor Bordaberry, todo indica de que no aparecería en la contienda política, y también el doctor Sanguinetti ha establecido su próximo retiro. ¿Usted estaba esperando el pronunciamiento de Pedro Bordaberry? Si Bordaberry se lanzaba, si volvía a la política, ¿usted lo acompañaba a él? No era en absoluto matemático. Si Bordaberry ingresaba, probablemente hubiera conversado con él por un electorado parcialmente similar que podemos tener, pero no era en absoluto matemático. Así que habría que haber esperado, pero no se presentó. Bueno, una variable se quitó del panorama. Y entonces, en definitiva, ¿por qué cree que es necesario ir a las elecciones internas con una precandidatura presidencial y un sector propio en el Partido Colorado? Bueno, es mucho más propicio, como le digo, la situación actual que si se hubiera presentado el doctor Bordaberry o se hubiera mantenido el doctor Sanguinetti. Es decir, no están presentes hoy caudillos que tienen un caudal mucho más fuerte. Creo que hoy quienes se presentan a la candidatura dentro del partido somos candidatos que tenemos mucho más semejanzas de caudales electorales. Inclusive, le diría que caudal propio solamente yo lo obtuve en las elecciones del 2019, los otros candidatos acompañaron otras candidaturas en aquel momento, así que considero que estoy dentro de las posibilidades para apelar a este circuito. En el acto de lanzamiento de su campaña, el miércoles pasado, usted se presentó como una opción de centro-derecha dentro del Partido Colorado. Bueno, no es común que un candidato se posicione con el término derecha. Muchos directamente rehúyen un encasillamiento así. ¿Por qué esta opción? ¿Por qué fue por ese lado? Bueno, primero porque considero que dentro de el laxo panorama que hay cuando se clasifica en izquierdas o derechas, de todas formas, le digo laxo porque es un panorama siempre muy discutible, qué es izquierda y qué es derecha, pero de alguna forma la reivindicación de ciertos valores tradicionales en una sociedad pueden perfectamente calificarse como de una situación política de derecha, y en ese sentido, a diferencia de otros sectores del partido, que tienen otros postulados más transformadores, innovadores, en áreas que se vinculan más hacia la izquierda, en lo personal
he tenido oposición a determinadas transformaciones que se han querido realizar dentro del partido, y eso me ubica dentro de una posición más conservadora de determinados valores de derecha, tanto en términos genéricos como en términos específicos en lo que refiere a la materia de seguridad, que es la materia que obviamente más me compenetra por mi cierta experticia en el área en función de mi antigüedad como fiscal. En ese sentido, tanto mi discurso general como mi discurso particular en el área de la seguridad me ubican dentro de una postura más de centro-derecha que una postura de centro liso y llano. Y por otra parte, no me cabe ningún tipo de restricción al momento de definirme, porque lo he hecho en reiteradas oportunidades, incluso definiciones, como usted reiteraba ahora al inicio del programa, de oposición a determinados lineamientos de nuestro gobierno, de coalición, el cual integro, pero asimismo critico por lo que calificaría como tibieza en la conducción de las campañas de seguridad. Perdón, le termino. Tibieza e inclusive conceptos muy contradictorios actualmente con los que habíamos manejado cuando el compromiso país de la coalición y cuando elaboramos la LUC, también con lineamientos muy claros de operaciones que en este momento no se realizan. Usted es crítico de la gestión del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Incluso llegó a pedir la renuncia, ¿no? En el mes de octubre pidió la renuncia antes de que se produjera el alejamiento, que se produjo por otros motivos en realidad. Claro. ¿Dónde están sus objeciones a lo que se ha hecho en esa cartera en particular? Bueno, lo más concreto es el ministro Heber ha intentado aunar voluntades de los distintos partidos integrantes de la coalición y no integrantes como el Frente Amplio en un proyecto que a partir de enero de este 2023 instauró en materia de seguridad. Ese proyecto justamente a mi juicio vulneró determinados principios básicos que habíamos acordado en la coalición. Para ir a uno de los ejemplos más clásicos, si bien hay otros, el concepto del programa de los interruptores es un programa de la nueva estrategia en materia de seguridad, es un proyecto por el cual se piensa que determinados referentes barriales, incluso ex reclusos rehabilitados, pueden tener a su cargo las funciones de empezar a contactar con elementos delictuales a los efectos de la conversación, el convencimiento, la difusión de ideas de paz, ideas de tranquilidad social para disminuir el número de delitos, fundamentalmente de homicidios, en este Uruguay que está tan convulso. Bueno, ese tipo de proyectos que algún asesor del ministro incluso defendió como que ningún gobierno de izquierda podría criticar, a mí me parecen que son absolutamente infantiles. Usted alude al politólogo Diego Sanjurjo, que es coordinador de estrategias focalizadas de prevención policial del delito en el Ministerio. Exacto. En entrevista con Radio Carve, Sanjurjo estableció, entre otros conceptos, que ese tipo de ideas no pueden ser criticadas por una concepción de izquierda. Eso es una confesión lisa y llana de que obviamente ese tipo de ideas pertenecen a una orientación de izquierda y por eso no van a ser criticadas por quienes siguen esa orientación. Bueno, esa definición me parece que es correcta, justamente son ideas propias de un gobierno anterior al que también Sanjurjo había ensalzado. Sanjurjo había hablado benéficamente de la función de Bonomi, había hablado benéficamente de la función de Leal, y en su proyecto en este momento quiere seguir entonces ese tipo de orientaciones. En lo personal me parece absolutamente fuera de propósito e incluso contraviniendo los conceptos que nosotros manejamos en el compromiso país, donde hablamos de declarar una emergencia nacional en seguridad, donde se habló de una reestructuración de la Fiscalía que no se llevó a cabo. Yo tengo un proyecto presentado de triunvirato y sin embargo no prosperó, donde se habló de un cambio de la estructuración de la cárcel, transformándola en un servicio descentralizado, quitándosela al Ministerio del Interior, lo que tampoco se hizo, es decir, orientándose en otra dirección, más hacia la izquierda, en una concepción que me parece en este momento impropia, totalmente impropia, con un tema de seguridad que se nos acaba de ir
estamos hablando de 2022, 2023, se nos acaba de ir de las manos nuevamente, a pesar de la buena gestión del ministro Larrañaga en el 2020-2021. Entonces, no podemos seguir con esos planteamientos fuera de los conceptos que habíamos acordado en la coalición. Al cuestionar de esta forma tan frontal las iniciativas de Diego Sanjurjo desde el Ministerio del Interior, apoyadas por el entonces ministro Luis Alberto Heber, de hecho usted también está planteando una polémica dentro del Partido Colorado, ¿no? Porque Sanjurjo es colorado y es uno de los asesores de otro de los precandidatos de Robert Silva. Claro, Sanjurjo ingresó como asesor del Ministerio del Interior a partir de su adhesión a la candidatura de Talvi, en una orientación que yo diría es centro-izquierda dentro del Partido Colorado. Por eso me definí de alguna forma en el acto como de centro-derecha en oposición a estos planteamientos que se están haciendo en seguridad. Pero déjeme, vayamos a las cifras. Estamos con un nivel de homicidios absolutamente descomunal y fuera de contexto. 380 homicidios en el 2022 y vamos a ir probablemente a 380 o más homicidios en el 2023. Nuestras críticas al Frente Amplio, entre otras, se centraban en los números de delitos en esa época. Los hemos revertido con Larrañaga, bajaron. Algunos suman la pandemia como factor determinante, puede ser cierto, pero se bajaron y se actuó de otra forma. Actualmente la policía no está actuando intensamente y la prueba está que el número de delitos exorbita lo que establece la OMS como cifra de pandemia, que estarían en 350 homicidios. Estamos en una situación gravísima y sin embargo los formatos para revertir esa situación son formatos típicos de izquierda, son formatos totalmente, perdónenme el término, pero infantiles para enfrentar el delito de homicidio, y el delito de homicidio había que enfrentarlo con otra forma, con otra operativa policial, con una operativa mucho más directa y mucho más fuerte, y no lo estamos haciendo incumpliendo, entre otras cosas, los lineamientos de la LUC, que la creamos expresamente para darle a la policía potestades que no están siendo utilizadas en este momento. Luis Alberto Heber ya no está como ministro, renunció, no por este tema, no por los resultados en materia de seguridad pública, sino por toda la polémica en torno al pasaporte expedido a Sebastián Marcet y en especial por lo que, quedó arriba de la mesa cuando declaró en Fiscalía Carolina H., que habló de que incluso se había ocultado información al Parlamento, que había habido maniobras para ocultar determinado tipo de información relevante. Entonces, mi pregunta es, desde que el Ministerio tiene un nuevo jerarca, ¿no han cambiado las cosas? Con Martinelli tuve una conversación de 2 horas, intensa, sincera, me congratulo de esa conversación. Le planteé mi postura, él la conoce, creo que él va a seguir básicamente los lineamientos de la gestión del ministro Heber, porque Heber y Martinelli tienen un punto en común. El punto en común se llama la calle. Es decir, es el presidente de la República el que, creo yo, es el elemento determinante para este tipo de políticas en seguridad. Creo que la posición de Martinelli, a pesar de que ha sido mucho más abierta y ha manejado conceptos benévolos para los proyectos de ley que yo tengo presentados en el Parlamento, entre ellos los allanamientos nocturnos, creo que tengo mayor coincidencia. Pero en el tema de los interruptores, por ejemplo, sigue el actual ministro insistiendo en ese punto y yo sigo insistiendo en que es absolutamente un camino oblicuo, un camino equivocado en esta lucha contra el delito, que debe ser frontal, debe ser firme, con una policía operando en el territorio como no está operando en este momento y dando una respuesta a una gran cantidad de población uruguaya que sigue sintiendo la incertidumbre de cuál es nuestro destino en materia de seguridad. ¿Su propuesta se resume en mano dura? ¿Ese sería el término? Bueno, es el término en la medida en que operar en serio represente mano dura. Concretamente, bajándolo al territorio, mi propuesta es una policía presente en los barrios urticantes de Montevideo y de todo el país, donde sabemos que a las 7 de la tarde se bajan las cortinas, los vecinos empiezan a vivir la inseguridad de los barrios, donde la violencia es permanente, donde los disparos de armas de fuego son permanentes, donde la circulación de elementos delictuales armados es permanente, y ahí tiene que haber una presencia policial que hoy no hay.
Y es más, yo diría que expresamente hay una voluntad de no enfrentamiento. ¿Hay una voluntad de no enfrentamiento, sostiene usted? Sí, sí, sí. A ver, la pregunta fatal: ¿cuántos o de cuántos enfrentamientos tenemos noticia a través de los medios periodísticos entre policía y delincuentes? Son muy pocas las informaciones que tenemos de enfrentamientos y de enfrentamientos violentos. Lamentablemente, cuando el delito está operando en las calles de Montevideo, como está operando al día de hoy, y nadie lo puede negar, bueno, lamentablemente para cesar ese tipo de conductas tenemos que ir a la vía del enfrentamiento, presencia policial, piquetes policiales, revisión de vehículos, y hoy no se están haciendo en todo el territorio nacional, no se están haciendo en forma. No hay intensidad volitiva de poner fin a esa circulación de delincuentes. Yo he recorrido el interior del país en estos días y en estos meses, y la información que recibo de ciudades que uno dice, no, acá tiene que estar todo tranquilo, no. Lamentablemente hay una presencia delictual permanente, sobre todo en horas de la noche, y esa presencia policial el Ministerio del Interior no está rebatiéndola. Mi pregunta es, ¿cuántas informaciones de enfrentamientos policiales con delincuentes tenemos? Muy pocas, muy pocas. Si no hay enfrentamiento, es que no existe la represión que debe operarse. Una de sus propuestas es que los militares participen en patrullaje junto con la policía. Bueno, ya están hoy en toda la zona de frontera, las Fuerzas Armadas están operando. Bueno, justamente, están operando porque hubo una ley que habilitó ese despliegue, ese tipo de despliegue de los militares en zonas de frontera. Y perfecto, esa ley, usted me la pide, yo en 48 horas se la elaboro. Eso es voluntad política, no es que se necesite un marco legal muy intenso y que haya que estudiarlo en profundidad. Se elabora perfectamente una ley en 24 horas porque los militares uruguayos ya trabajan en las zonas de paz, en funciones policiales, trabajan en los establecimientos carcelarios, trabajan en las zonas de frontera, trabaja prefectura, que es área militar, en represión de ilícitos comunes. Así que, por favor, no es nada nuevo. Lo que falta es la voluntad política, que no la hay del Poder Ejecutivo, de poner toda la carne en el asador. Y es más, le adelanto, de esa voluntad política, lamentablemente mi conclusión es que no existe, porque hay un temor a que si ponemos toda la carne en el asador, si comenzamos una represión en serio, pueda haber un problema político con las fuerzas de oposición que inmediatamente le van a saltar al cuello al gobierno, hablando de represión. Bueno, a mí no me asusta que las fuerzas políticas de la oposición le salten el cuello al gobierno, porque hay elementos suficientes para defender nuestra posición. Estamos en una posición de concesiones, de contemplaciones, y quien pierde es la seguridad, y quien pierde, lamentablemente voy a usar un concepto político que parece demagógico, pero es la realidad, quien pierde es la persona que vive en las zonas difíciles de Montevideo, del interior del país, que no siente la presencia policial o militar en defensa de sus derechos. Otra de las iniciativas que usted impulsa, la mencionó hace unos minutos, es la habilitación de los allanamientos nocturnos, que en principio están prohibidos por el artículo 11 de la Constitución. La Constitución prevé, con mucha lógica, el allanamiento al hogar. El hogar es el sagrado inviolable. La pregunta que yo hago, y es que alguien me la conteste, ¿no hay bocas de pasta base operando, y de cualquier otra droga, operando en el Montevideo nocturno? ¿No hay? La respuesta va a ser sí, hay. Y entonces no son sagrados inviolables, no son hogares. En mi proyecto estoy previendo la presencia de un juez en el momento de los allanamientos, previamente además de haberse munido de la probatoria para tener conocimiento de las situaciones. Esa presencia de la mayor garantía que puede haber, que es la presencia de un juez, va a determinar si hubo un error en el procedimiento y en realidad es un hogar, o realmente estamos ante un núcleo delictual que no podemos dejarlo operar porque sea la noche. Sí, usted ha elaborado junto con el diputado Eduardo Lust un proyecto de ley interpretativa de la Constitución. Allí se mantiene el concepto de la Constitución en cuanto a que el hogar es un sagrado inviolable, pero se establece que pierde esa naturaleza de hogar cuando en él se realizan actividades vinculadas, por ejemplo, al narcotráfico, ¿no? ¿Es una síntesis correcta esta? Es correcto, y además es
una forma de conceptualizar semejante a la que hay en leyes de arrendamientos, en leyes de propiedad horizontal, cuando se cambia el destino de lo que usted alquiló para hacer un hogar, lo cambia por una fábrica y pierde la protección. ¿Por qué? Por haberlo cambiado de destino. Yo tomo mi hogar como boca de expendio de droga, he cambiado el destino de lo que es el hogar protegido por la Constitución, merezco, por supuesto, no tener esa protección y me parece que eso es absolutamente racional. Está discutido esto dentro del propio oficialismo, ¿no? ¿Cómo encarar la habilitación de los allanamientos nocturnos? Usted va por una ley interpretativa que requiere simplemente mayoría simple, ¿no? Exacto. La otra opción es esperar hasta el 2025, ir a plebiscito, reforma constitucional, perdemos 2 años y seguimos dándole pasto al delito para que nos pase por encima como nos está pasando. Estamos lamentablemente en una situación de indefensión respecto al delito en horas de la noche. El senador Carlos Camí del Partido Nacional, que es el que impulsa el otro camino, el de la reforma constitucional, entiende que hay que ser claros en esta materia. Definitivamente lo que hay que hacer es poner en la Constitución la habilitación de los allanamientos también en horario de la noche con orden expresa del juez. Que si se va por un camino como el que ustedes están proponiendo con Lust, habría cantidad de diferendos, cantidad de conflictos. El límite entre hogar y boca de droga es tan fino, ningún juez se animaría a ordenar un allanamiento nocturno por miedo a que le cuestionaran la medida, etcétera. Bueno, esa es una posición, daría para discutirla en un término de entrevista que ahora ya no teníamos tiempo, se está acabando, pero perfectamente estoy a la orden para esa discusión. ¿Queremos algo más perfecto? Hacemos la reforma constitucional. ¿Queremos que durante 2 años más los delincuentes sigan operando en la noche como todos los vecinos tienen conocimiento de que están operando en forma delictual, de que no son hogares, de que es el abuso de la interpretación constitucional? Perfecto. Tenemos esa posición. Son 2 posiciones diferentes. No estoy en desacuerdo con una reforma constitucional. Estoy en desacuerdo con esperar, con cruzarse de brazos, con no operar en forma firme, porque hace años que venimos hablando de un delito que nos pasa por encima y no estamos tomando las medidas debidas. La última pregunta, diputado Subía. Esto de que usted esté tan centrado en temas de seguridad pública lleva a una duda. ¿Usted quiere realmente ser candidato a la presidencia de la República o lo que busca es mantener su espacio en la opinión pública, eventualmente mantener la discusión sobre los temas de seguridad pública? Los temas de seguridad pública en este momento nuevamente están arriba en el top de los problemas que plantea la ciudadanía. Llegaron a estar en un 70% de interés público en el año 2019, están hoy en un 45, un 50%. Vamos lamentablemente hacia esos récords como fue en el año 2019. El tema es central, yo soy más o menos, tengo experticia en esos temas, no tengo por qué renunciar para ir a un discurso de sobre todo opino, ese discurso tan clásico a veces del político uruguayo que de todo opina, aunque no tiene especialidad específica en nada. Bueno, ¿tengo la culpa de tener información sobre un tema que hoy es urticante para el ciudadano uruguayo? No tengo la culpa. Me parece que si en los temas de seguridad echáramos y pusiéramos a andar el carro que no están dando, mejoraríamos enormemente la vida en este país. Pero usted tiene una propuesta más amplia, la de un candidato a la presidencia, más allá de los temas de seguridad pública. Y de los temas o los otros temas que hacen al quehacer nacional, es tema de ponerse a conversar y tema de ponerse a preguntar usted. Lo que pasa es que usted tiene determinadas personas que tienen experticia en determinados temas. Dentro del Partido Colorado, el candidato Robert Silva tiene experticia en los temas de educación. Perfectamente puede responder, supongo yo, de otros temas, pero es una lástima desperdiciar el conocimiento que tiene en determinados temas un candidato bajo el razonamiento de hábleme de otras cosas. Y podemos hablar, pero es desperdiciar una experticia y, repito, en mi caso personal, sobre todo en temas que siguen siendo acuciantes y que no se han resuelto. No se han resuelto a pesar de nuestras promesas. En el compromiso país, le repito, prometimos declarar la emergencia en seguridad. Tenemos 380 homicidios anuales superando las cifras de pandemia y acercándonos peligrosamente a las cifras que tuvo el Frente Amplio en el 2018 y el 2019.
¿Y qué? Empezamos a hablar de otros temas. Me pregunta usted de comercio exterior. Y bueno, trataré de responder, pero lo que es acuciante, lo que es urgente es resolver estos temas que prometimos y no estamos cumpliendo. Cumplió Larrañaga, no cumplió Heber, y veremos ahora el ministro Martinelli qué es lo que hace. Diputado Gustavo Ushubía, del Partido Colorado, precandidato a la presidencia de la República, le agradezco su participación hoy en Perspectiva. Gracias a usted y a la orden.